¿Cómo les va? Acá estamos una vez más en el barro y una vez más con un pie puesto del otro lado de la cordillera en Santiago de Chile, donde está nuestro colega y amigo Néstor Aburto. Néstor Aburto es director de contenidos periodísticos de Bio Bio, la radio más escuchada, pero sin ningún lugar a duda, en toda la hermana República de Chile, y que tiene a su vez el portal de noticias más visitado y más picante, diría yo, eh, de, yo diría que no sé si de Sudamérica. Néstor, muchísimas gracias por recibirme acá desde Buenos Aires. Te saludo con el abrazo de siempre. Hola Eddie, muchas gracias, gracias por el contacto. Bueno, nuevo presidente en Chile. Le cuento a la audiencia que Néstor estuvo una década completa cubriendo La Moneda, como se llama la Casa de Gobierno nacional en Chile. Y ahora sigue cerca el tema, pero bueno, es director de contenidos del grupo, como les contaba recién. eh, Vos que has visto ya un par de circunstancias de cambio en La Moneda, Néstor, ¿cuál es la diferencia de esta situación que se da ahora, un día después de que ya Gabriel Boric, el presidente electo, visitó a Sebastián Piñera, que va a terminar siendo quien le herede el puesto? A ver, yo creo que lo primero, y brevemente me va a tomar un minuto para explicar que hubo muchísima tensión en el sábado y el mismo domingo, día de la elección. Las encuestas señalaban que Gabriel Boric era quien se iba a quedar con la banda presidencial y la piocha de Bernardo Higgins para gobernar Chile por los próximos 4 años, a contar del próximo 11 de marzo. Y la tensión estaba dada porque Gabriel Boric, como presidente electo, no respetara ciertos puntos que son absolutamente republicanos para la clase política chilena y finalmente mostrara una diferencia desde el minuto uno de lo que han sido los mandatos en los últimos 30 años. Eso no ocurrió. Gabriel Boric, pese a que desde el comando se había transmitido que efectivamente él no aceptaría la llamada telefónica pública del presidente de la República, Sebastián Piñera, finalmente lo hizo. Visitó al presidente Sebastián Piñera el día de ayer en el Palacio de la Moneda, conversaron, se dieron la mano en varias oportunidades frente a las cámaras, se aseguraron que van a hacer un traspaso de poder absolutamente apegado a los ritos republicanos, democráticos que Chile ha tenido, incluso cuando dejó el poder el dictador Augusto Pinochet y le entregó la banda a Patricio Elwin en ese lejano 1990. ¿Por qué menciono esto? Porque si alguien pensaba o se habían dado señales de que la presidencia de Boric pudiera ser diferente, la verdad que en cuanto a la gesta republicana, básicamente, es absolutamente igual a lo que hemos visto en los últimos 30 años. Dicho eso, ¿cuál es la diferencia, podríamos decir, que vamos a tener? ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener? Es que esto es un cambio generacional. Yo creo que ante la pregunta, Eddie, y para que entiendan qué es lo que está pasando en Chile, es un cambio generacional. Se van las personas que tenían de 50 para arriba y llegan los jóvenes sub 40. Todo indica, todo indica, por los nombres que están dando vuelta para asumir ministerios, es que van a ser jóvenes, van a ser personas muy jóvenes las que van a asumir. El presidente electo tiene 35 años, va a jurar o prometer al momento de su investidura como presidente con 36 años, porque él está de cumpleaños en el mes de febrero, pero aún así es una persona absolutamente de otra generación que entiende los conceptos y las formas totalmente distintas. O sea, Néstor, lo que habría que esperar tal vez no sea un izquierdista clásico, como muchos temen desde la derecha o desde la rivalidad de Boric, alguien copado por el Partido Comunista y los sectores más radicalizados de la izquierda chilena, sino alguien que promueva una transformación acaso más estética o más ideológica en cuanto a lo generacional, como decís vos, o sea, alguien que venga a romper ciertas pautas, entre comillas, conservadoras, pero más por tradición y por generación. Efectivamente,
aquí hay dos temores de la clase gobernante actual y de la élite chilena. Lo primero, si bien se respiró tranquilo porque Gabriel Boric no se ha puesto corbata, pero ha aceptado todos los actos republicanos que forman parte de hecho, en las próximas horas se va a juntar con las Fuerzas Armadas, va a recibir el saludo principalmente de cada una de las instituciones del Estado, tal como genera este rito de investidura. Pero ¿qué es lo que se señala? Es que Gabriel Boric llega al Palacio de la Moneda para hacer un cambio, una revolución cultural. Y a través de los jóvenes, de los ministros, de las políticas públicas, lo más probable es que vamos a tener una diferencia. Yo creo que no se puede comparar con la izquierda argentina, no se puede comparar con la izquierda peruana, mucho menos con la izquierda brasileña, y para qué decir Venezuela. Esto probablemente es un modelo que se quiere implementar, que puede tener un tinte peronista, y cuando decimos tinte peronista es que ellos quieren abrir la baraja desde el centro político hasta los más de izquierda, pero siempre bajo un concepto que es lo que ellos tendrán que darle vida a contar del 11 de marzo. ¿Cómo se podría describir esto? Probablemente nos podemos equivocar si lo hacemos ahora. Vamos a tener que esperar los primeros meses de gobierno para ver cuáles van a ser las apuestas a la diferencia. Yo creo, sin miedo a equivocarme, eso sí, que la diferencia va a estar de que el presidente Gabriel Boric, presidente electo por estos días, mañana presidente de la República, no va a tener concentrado el poder en su figura, sino que va a haber un grupo de personas en el llamado segundo piso, conocidos por todos, que van a asesorar, van a apoyar y van a tener opinión abierta, que todos la van a conocer, por eso ya han dicho que no quieren cocinas políticas, no quieren que grupos estén encerrados en un lugar tomando decisiones, y probablemente en base a eso se va a reconstruir el trabajo político de este grupo que se llama Frente Amplio. O sea, algo más moderado de lo que se puede esperar de alguien nacido en la protesta estudiantil, en la lucha civil, incluso en los últimos acontecimientos que conmocionaron a Chile y a toda la región. Mucho más moderado de lo que muchos creen. Probablemente Eddie y quienes nos están escuchando, sí podría haber sido más transformador este gobierno si es que hubiesen tenido parlamento. Pero la verdad es que Gabriel Boric se enfrenta el 11 de marzo con un Senado que es 50-50, es decir, 50% a favor de él y 50% de la oposición. De esa forma, y suena obvio, ninguna reforma de las que ha comprometido va a tener éxito si no logra unir a una parte de la centro derecha que le respalde sus proyectos. Yo ayer en mi editorial de la mañana decía que en su primer discurso como presidente electo entre los papelitos, de colores azul, rojo y blanco, Boric tiró un mensaje en una sola oración para dos lados. O sea, dijo, voy por los derechos civiles y voy por la responsabilidad fiscal. Eso es una tremenda señal, porque en definitiva, si esa frase que tú muy bien lograste entender de inmediato, Eddie, yo la resumo como en la medida de lo posible. Vamos a tener una presidencia desde el 11 de marzo que va a tratar de buscar transformaciones, pero en la medida de lo posible. Y cuando digo en la medida de lo posible, es que estas transformaciones van a ser exitosas siempre y cuando una consenso con la oposición para que esto pueda ver la luz. Si no es así, Gabriel Boric puede ser uno de los más grandes fracasos de la izquierda latinoamericana, ya que están todos los ojos puestos, porque obviamente aquí él logró movilizar, Eddie, 1.700.000 personas que votaron por él. Es una enormidad en estos tiempos de voto que no es voto obligatorio en Chile, pero eso también quiere decir que hay más de 4 millones de chilenos que se levantaron a votar por él, pese al calor, pese a todas las situaciones que hubo, pero que tienen en él una confianza, una esperanza. Y si eso no lo logra plasmar de verdad en un cambio estructural, que es lo que ha comprometido, créanme que este gobierno podría llegar a ser uno de los gobiernos que caiga más rápido, justamente y con muchas movilizaciones en la calle. Sí, hay que ver cuánto de presión la nueva situación genera para esa otra mitad parlamentaria que no adhiere al proyecto de Boric, porque es bien lindo el desafío que se le, bien peleado, digamos, el desafío que se le presenta, porque no veo yo, por lo menos a la distancia, que haya una sociedad que venía tan movilizada que ahora diga, bueno, hagan por mí y resuelvan los políticos.
vos decís que es casi obligatorio ir a la mesa de consenso porque no tiene mayoría absoluta de ninguna manera. Salvo, Va a tener un gabinete joven, jóvenes son la mayoría de los que se movilizan en la calle. Viene una nueva constitución que parece que va a ir en línea más con el pensamiento de Boric que de los otros. O sea, hay toda una cosa en movimiento donde hay que ser un verdadero artista para poder ensamblar todas esas cosas, ¿verdad? efectivamente, hay que ver cuáles van a ser los tiempos de la Convención Constitucional. Le quedan 8 meses para entregar el texto definitivo. Han ido avanzando las comisiones, eso es verdad. Se ha concentrado después del 21 de noviembre mucho más el trabajo de la Convención, lo cual es bueno. Dejaron de hablar cualquier payasada, como editorialmente nosotros lo señalábamos. Ya los convencionales no llevan guitarra, ni se ponen a hablar, ni a tararear en momento de las sesiones, y se están poniendo a trabajar. Y yo creo que eso fue que entendió la convención que el voto a la derecha en las elecciones parlamentarias de hace un mes atrás fueron única y exclusivamente de rechazo a lo que estaban haciendo ellos. Yo creo que ese guante se entendió, se recogió y se ha estado con ese compromiso, pero vamos a ver cuánto de esto le suma al presidente Gabriel Boric a partir del 11 de marzo, y si es que él no llama a la misma calle a meter presión a la derecha para que voten finalmente los proyectos. Pusimos en manos de jujeñas y jujeños los primeros lotes de Canaba CBD10, el aceite medicinal de cannabis producido íntegramente en Jujuy y el primero de grado farmacéutico elaborado en suelo argentino. Gobierno de Jujuy. Señoras y señores, aquí estamos en este hermoso estadio para el arranque de este campeonato. Cuando relato me meto de lleno, busco transmitir emoción. Trato de correr, de llegar a todas, como lo haría cualquiera de ustedes. Eso mismo es lo que hago todos los días en las 2 ediciones de F90. F90, de lunes a viernes. Por ESPN. O sea que no hay por qué esperar una constitución socialista en Chile. El presidente Boric lo dicho, el presidente electo lo dijo durante esta jornada, están las declaraciones de él que no quiere que la convención constitucional sean los partesanos italianos, digamos, sino que simplemente él quiere una constitución que sea un paraguas donde cobije a todos los sectores políticos. Y yo creo que ese es un discurso que está apurado, desesperado de Gabriel Boric, porque las inversiones están estancadas en Chile, la devaluación de la moneda nacional chilena ha sido espantosa en las últimas 24 horas y hoy día sigue el mismo camino. Ayer cayó la bolsa de comercio, las principales empresas chilenas perdieron mucha plata el día de ayer. Entonces, él necesita reactivar la economía y para eso necesita certezas. De hecho, se ha comprometido en un mes más dentro de un mes más, entregar el nombre del gabinete, particularmente quién va a ser su ministro de Hacienda y su ministro de Economía. Suena la economista Claudia Sangüesa, que es del Frente Amplio, pero que le da certeza probablemente a las principales fortunas chilenas de tener diálogo, conversar y con ello, digamos, realizar las transformaciones. Ellos han comprometido una reforma tributaria y eso evidentemente, al poner otra reforma, Chile ha tenido ya 3 reformas tributarias, esta sería la cuarta en 11 años, y esto evidentemente, Eddie, genera una tensión en las inversiones, obvio. Uh-huh. ¿Hay espacio para un modelo más socialdemócrata en Chile? O sea, los sectores de poder, la élite, el establishment, los mercados que opinaron, como vos decís, en esta dirección apenas ganó Boric. Yo creo que el discurso que fue mi juicio, podría alguien no estar de acuerdo, creo que ha sido uno de los discursos políticos más importantes que se han dado después del de Patricio Aylwin en 1990. Yo creo que Gabriel Boric estuvo con una pluma extraordinaria, logró unir sensibilidades. Yo creo que personas que están a la derecha de Gabriel Boric, que están incluso en la extrema derecha, no los vimos en redes sociales que reaccionaron agradeciendo los gestos sobre la construcción de los últimos 30 años, el llamado a los empresarios también a seguir creyendo. Yo creo que fue un discurso extraordinario porque al final quedaron contentos y con el desafío de que a partir del 11 de marzo algo se puede hacer. Pero ¿cuál es el tema? Es que estos jóvenes que han mostrado en más de una oportunidad que ante la menor crisis se disuelven, se pelean, se distancian, tengan ahora el espacio para mostrar gobernabilidad. Si ustedes me preguntan a mí,
Yo creo que la gran duda, más que el modelo, es que ellos puedan ejercer una verdadera gobernabilidad y no dejen solo a Gabriel Boric dentro de los próximos meses de gobierno. O sea, que ese gabinete y esa alianza sea sostenible por la paciencia, por una paciencia estratégica. Claro, porque las presidencias de la República son complejas, vaya ustedes que lo saben en Argentina, son difíciles, son muy difíciles porque son pequeños reyes que concentran muchísimo poder y que son espoloneados por todos lados, y si no tienen ese principio de la gobernabilidad, es muy, muy complejo seguir adelante con las agendas de gobierno. Probablemente porque Gabriel Boric a los 8 meses va a haber caído en las encuestas, va a tener menos popularidad de la que tiene hoy, y eso evidentemente tensiona una administración de gobierno. Eh, la juventud, ¿es un valor o es un problema? Yo creo que hoy es un valor para estos jóvenes. Yo creo que la historia de la humanidad, Eddie, yo sé que a usted le gusta leer mucho, la historia de la humanidad, las grandes transformaciones y el avance de la humanidad se da con la juventud. Con errores, los jóvenes siempre, y me incluyo, tengo la misma edad del presidente, tenemos espacio para equivocarnos porque tenemos tiempo. Los que tienen más edad no tienen tiempo y probablemente ahí hay una enorme diferencia. Ahora, ¿cuánto de ese espacio para equivocarse tiene Gabriel Boric? Yo creo que su cuenta corriente es bien limitada, es poco el espacio que tiene, y por eso es que cada una de las decisiones por los próximos 4 años van a tener que ser muy, muy meditadas por esta administración que se viene. Uh-huh. ¿Y qué se viene en la previa hasta el 11 de marzo? Dentro de un mes la presentación del gabinete, que parece que va a ser así. Es ¿Qué más? un compromiso del presidente electo que viene el gabinete dentro de un mes más. Se van a conocer los 24 ministros, que son los que acompañan a este Estado, y de ahí todas las autoridades, el resto del catálogo de autoridades que tiene el Estado chileno y que dependen de la presidencia. ¿Qué se viene? Se vienen los esfuerzos por generar y ver cómo se va a unir este grupo, y si es que va a haber espacio para la antigua concertación que gobernó por los 30 años, con Ricardo Lagos, con Michelle Bachelet, con Eduardo Frei, que fueron los rostros emblema. Patricio Aylwin ya está muerto, pero el resto de los expresidentes, ¿cómo gobierna con esa coalición? Si es que esa coalición le va a prestar línea de crédito, hablando de lo que recién mencionaba, si le van a prestar línea de crédito o definitivamente simplemente va a ser un préstamo corto sin nombre. Esto quiere decir que no va a tener ni un aval, porque la pregunta es, si la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, que son los partidos tradicionales de la centroizquierda chilena que gobernaron, van a ocupar puestos claves dentro del gobierno. Esa es una de las principales dudas que hay hoy día, y ante tu pregunta, eso es lo que se tiene que resolver dentro de las próximas semanas. Eso es clave. Uh-huh. Lo otro o sea, son las visitas que va a tener que hacer. Un guiño a la Democracia Cristiana, al Partido Socialista y a los radicales chilenos, sería una señal de gobernanza por parte de Boric. Eso sería, si lo ponemos en orden práctico, es prestarle cuenta corriente con aval, con nombre, con timbre. Hay otros que dicen que simplemente se le presta esto para la elección, se le va a prestar apoyo en los primeros meses, porque no se le puede cortar el agua al presidente desde el día 1, pero sin nombre. Y ahí hay un debate dentro de la Democracia Cristiana y dentro del Partido Socialista, si es que van a tener un rol protagónico o simplemente van a ser meros espectadores en silencio hasta el momento que levanten la voz. Eso no está claro. Vos sabés, Néstor, que de toda esta charla lo que más de todo me preocupó es este modelo peronista que vos decís de construcción que va a tener Boric. Me da verdaderamente pánico, y es broma. Mira, Eddie, nosotros hemos estudiado todo lo que fue la campaña, las bases de los discursos, no ahora, sino de mucho antes, para cada una de las entrevistas y análisis que hacemos en Bio Bio. Yo creo que ellos son unos admiradores del modelo peronista, desde el punto de vista de que ellos mismos analizan que desde Carlos Menem hasta los Kirchner pudieron gobernar tranquilos, digamos, bajo este modelo peronista. ¿Qué quiero decir con esto? Que perfectamente dentro del Frente Amplio podrían estar los más conservadores de verdad, más cercanos a la Casa Blanca, como también podría gobernar dentro del Frente Amplio alguien que le haga guiños permanentes a Venezuela o al mismo peronismo argentino. Pero, ¿cuál es la diferencia? Hay un tema de cultura
que para poder llegar a esos toma tiempo, demanda tiempo. ¿Qué juega a favor de ellos para poder generar una cultura política similar al peronismo, pero en Chile, a la chilena, evidentemente, que la derecha está totalmente destruida? Y eso juega a favor porque es más o menos lo mismo que sucedió en Argentina cuando se construye el modelo peronista. Está fragmentada hoy día la derecha chilena, si bien tiene parlamento, la gente le dio un voto de confianza, no vemos líderes nuevos, no vemos interlocutores válidos, salvo Manuel José Osandón, que es un senador de Renovación Nacional, que de hecho va de candidato a la presidencia del Senado ahora, y que podría ser una especie de salvavidas para Gabriel Boric. No vemos a una derecha que esté coordinada a los tiempos de hoy, a los debates de hoy. Vemos una derecha más bien retrógrada, y eso lo muestran las mismas encuestas y los números que le quitan credibilidad a la derecha cuando se habla de aborto, en el matrimonio igualitario, por ejemplo, que costó muchísimo que se uniera una parte de la derecha para poder aprobarlo, un proyecto que finalmente va a llevar el sello de Sebastián Piñera. Bueno, una vez más, Chile y los chilenos nos ponen ante el desafío de ver experiencias y experimentos políticos nuevos, novedosos, con esto de que, bueno, en sus propias movilizaciones el sistema político salió muy, muy cuestionado, tuvieron su propia versión de esto de que se vayan todos, se está reorganizando un sistema político y hay que ver cómo marcha esta reestructuración de coaliciones para que a Chile le vaya bien, que es lo que todos queremos. Se vienen momentos desafiantes y se vienen momentos económicos muy complejos para Chile. Esa es la verdad, Eddie. No podemos, el resto sería mentir. Vienen momentos muy complejos porque no hay inversión, y tú y yo sabemos que la inversión se necesita tiempo, proyectos que toman tiempo, y eso quiere decir que si de aquí a los próximos 6 meses no hay justamente esto, no hay proyecto, no va a haber inversión, y por ende vamos a estar cambiando plata por plata desde el punto de vista del erario nacional. Néstor Aburto, director de contenidos periodísticos del grupo Bio Bio en Chile, una de las personas más informadas del país hermano. Gracias por atendernos y el abrazo de siempre. Eddie, para ustedes un gusto como siempre. Abrazo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señoras y señores, aquí estamos en este hermoso estadio para el arranque de este campeonato. Cuando relato me meto de lleno, busco transmitir emoción. Trato de correr, de llegar a todas, como lo haría cualquiera de ustedes. Eso mismo es lo que hago todos los días en las 2 ediciones de F90. F90, de lunes a viernes, por ESPN. Pusimos en manos de jujeñas y jujeños los primeros lotes de Cannaba CBD10, el aceite medicinal de cannabis producido íntegramente en Jujuy y el primero de grado farmacéutico elaborado en suelo argentino. Gobierno de Jujuy. Alivio fiscal para los comerciantes de Escobar. En el marco de la emergencia sanitaria ante el nuevo aumento de casos de COVID-19, disponemos de un importante paquete de medidas de alivio fiscal destinados a los comerciantes del partido de Escobar que desarrollan las actividades más afectadas por la pandemia. 30% de descuento para la actividad gastronómica, con servicio de mesa. 50% de reducción para los espacios destinados a la actividad deportiva, gimnasios y canchas. Y 100% de exención para salones de eventos y peloteros. Para acceder a dichos descuentos en las tasas, deben inscribirse en la página web oficial www.escobar.gov.ar/alivio-fiscal-formulario. Escobar Municipio. Ariel Sujarchuk, Intendente.